Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que he organizado desde Dalef e Ingeus. Intenta profundizar en uno de los temas que más inquietud nos pueden generar en estos momentos, que es la relación que existe ya entre una brecha cada vez más profunda, lo que ahora llamamos la brecha digital, y el empleo. Lo cierto es que este es ya el tercero de una serie de webinars que intentan profundizar, que intentan entender bien, que intentan poner en común el conocimiento disponible para abordar los retos que tenemos ante nosotros y ante nosotras. Esta pandemia yo creo que nos ha demostrado muchas cosas ya, nos está dejando ya muchas lecciones y seguro que nos quedan muchas para aprender, pero una de ellas es la necesidad de incrementar el conocimiento para poder conseguir entender y por lo tanto gestionar mejor los desafíos que tenemos por delante. El primero de estos foros lo dedicábamos a debatir y a intentar interpretar qué podía suponer el ingreso mínimo vital. En el segundo profundizábamos en la identificación de eso que llamamos los rostros de la pobreza, es decir, sectores de la población que bien previamente a la pandemia mostraban ya signos importantes de vulnerabilidad o que como consecuencia de la pandemia se habían incorporado a eso que llamamos población en riesgo o población vulnerable, ¿no? Y hoy queremos adentrarnos en una de las cuestiones, en una de las brechas que hemos visto que mayor calado pueden tener en estos momentos. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado, nos ha puesto sobre la mesa elementos nuevos, pero también ha identificado cuestiones claves, carencias, problemas que teníamos previamente y los ha amplificado de una forma gravísima, ¿no? Veníamos hablando de desigualdad hace muchos años y hemos visto cómo esta pandemia ha incrementado esa desigualdad. Veníamos hablando de incertidumbre y hemos visto cómo esta pandemia nos ha colocado de lleno en un escenario de incertidumbre. Veníamos hablando, por ejemplo, de nuestra relación con la biosfera y esta pandemia nos ha puesto delante que somos seres absolutamente dependientes de la calidad de los ecosistemas, de los cuales depende nuestra salud, ¿no? Como se ha podido comprobar. Bueno, y veníamos hablando también mucho de brecha digital. Veníamos diciendo, ojo, que se están abriendo brechas nuevas que tienen que ver con cómo la tecnología se ha incorporado a nuestras vidas. Y si eso lo decíamos antes de que la COVID apareciera, con la emergencia de ese virus, realmente lo que hemos estado viviendo en primera persona es como nuestra vida se desdoblaba en dos espacios, un espacio físico y un espacio virtual, una tecnosfera, según llaman algunos autores, en la que cada vez vivimos más y desarrollamos más actividades. Cuestiones que tienen que ver con nuestra formación, cuestiones que tienen que ver con el empleo, incluso de vez en cuando socialización con los amigos a través de las pantallas de las múltiples plataformas y todo un haz de relaciones que abarcan, yo diría, que casi todos los aspectos de la vida. En estos momentos es difícil incluso relacionarse con la administración pública si no se tiene acceso a la tecnología. Es complicadísimo en algunos casos poder acceder a recursos formativos. En algunos casos es imposible poder trabajar si no se tiene acceso a esta tecnología y se sabe hacer buen uso. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo digital, y seguro que algunos de nuestros invitados nos hablan de la diferencia que existe entre esa brecha de acceso, esa brecha de uso, etcétera, etcétera, pero todo eso en conjunto creemos que es algo fundamental entender bien cómo funciona, sobre todo en su relación con el empleo. ¿Qué relación hay entre esta brecha digital que sabemos que se está profundizando por un lado y por otro lado el empleo como un aspecto relevante y fundamental de nuestras vidas? Además, el empleo en un momento en el que si algo está pasando es que estamos probablemente a la fuerza por las circunstancias, pero estamos redefiniendo un contrato social que es la base de convivencia que nos hemos dado. Y en ese contrato social estamos viendo cómo el empleo está cambiando su rol, ¿no? Está cambiando la centralidad que tenía, dando lugar a otros espacios. Bueno, pues en ese sentido, la relación entre dos aspectos claves, el empleo como uno de los puntos fundamentales de esa renovación del contrato social y la brecha digital, que es la que nos puede dificultar el acceso a muchos de los recursos comunes, por llamarlo de alguna manera. Todo eso es lo que queremos profundizar hoy y lo que queremos entender en detalle para poder gestionarlo mejor. Y para eso hemos invitado a una serie de amigos que lo primero que querría hacer es agradecer su disposición y generosidad a la hora de estar con nosotros esta tarde y que les hemos pedido que empiecen este breve espacio con una intervención que lógicamente va a tener que ser sintética, pero que podrían extender muchísimo más acerca de asuntos claves en los que ellos están trabajando. Vamos a empezar con Federico Buyolo. Federico, muy buenas tardes, bienvenido a a este foro. Federico en estos momentos es director adjunto del gabinete de la ministra de Educación, de la ministra Isabel Cela,
aunque a lo largo de su trayectoria ha pasado por diferentes puestos de responsabilidad que abarcan cuestiones educativas y muy centrado desde su aprobación en la aplicación de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con una visión muy transversal de lo que esto tiene que suponer en aspectos formativos, en aspectos de empleo, en aspectos de gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que es un lujo tenerle hoy aquí y además tenerle hablando de algo que él ha tenido la oportunidad de poder trabajar y de poder profundizar mucho en los últimos meses, ¿no? Le hemos pedido que nos cuente qué tiene que ver las competencias digitales con la igualdad y las oportunidades laborales desde ese laboratorio y desde ese observatorio tan privilegiado que es el que ahora él está en el gabinete de la ministra Celaá. Federico, cuando quieras. Bueno, Cristina y amigas y amigos, pues la verdad que un lujo el que nos embauques en estas cosas y poder compartir pues ideas y planteamientos, ¿no? Voy a ser muy rápido porque no dan tiempo a presentaciones porque en 7 minutos hay que concentrar todo lo que uno quiere decir y necesitaría mucho más tiempo. Pero bueno, haciendo una primera foto de la situación, fijaros, hay que saber de qué realidad partimos, ¿no? Yo no soy muy partidario de dar muchos datos, pero sí que en esta ocasión lo voy a utilizar porque me parece importante saber en el qué ámbito en el que nos estamos moviendo y qué va a pasar o qué ha pasado a través de la pandemia. Fijaros, en España el 47,49% de la población mayores de 16 años tiene educación obligatoria. Tenemos un 18,53% de personas que solamente tienen educación primaria. Claro, estos datos es muy alto. En la Unión Europea están en torno al 12, aquí estamos hablando de un 18,53, con lo cual tenemos una necesidad importantísima en esa visión de España 2030 que habla de que tendríamos que tener un nivel de un 35% en alta, en cualificaciones alta, un 49% en media y un 14% en baja. Fijaros que solamente el 30% de las personas que han tenido educación terciaria tienen competencias ligadas con el STEM. Solamente un 30% frente a la Unión Europea, que está entre un 47 y un 50%. Por lo tanto, aquí tenemos un primero de los gaps. Tenemos un problema estructural en nuestro país. Hay un desequilibrio entre las cualificaciones profesionales que tenemos actualmente y las necesidades futuras que van a venir. Daros cuenta que el 48,2%, es decir, 11 millones de trabajadores, no tienen un nivel de formación que les dé una capacitación laboral. 11 millones de personas. Esto es un hándicap también. Tenemos una masa de trabajo que ha estado fundamentalmente formándose en la empresa y que no ha tenido esa formación que tenemos. Ese desajuste hace que tengamos que hacer una inversión de casi 10 puntos. Son 10 puntos que tenemos que bajar esto. Fijaros, en el ámbito de la formación profesional, España tiene que pasar de esa forma de diablo, es decir, si vemos las cualificaciones en España, tenemos mucha gente con poca formación, mucha gente con mucha formación y muy poca gente con el ámbito medio, y hace esa forma de diablo. Y lo que nos está diciendo la Unión Europea es que tenemos que ir a una forma de barril, es decir, tenemos que ensanchar esa capacitación. Luego diré cuáles son las actuaciones que debemos de hacer para que efectivamente no tengamos esa forma de diablo, sino una forma de barril. En el 2017, un informe que hizo McKinsey con la Fundación Cotec hablaba precisamente de esto, ¿no? De que en España los estudios medios están en un 24% y, sin embargo, la Unión Europea está en un 45%. Pero claro, vámonos a lo digital que nos pedía Cristina que hiciéramos referencia. Fijaros, en el DESI 2019, que es el informe de competencias digitales de la Unión Europea, habla que la dimensión del capital humano, es decir, es la que se valora el capital humano, España está en el 17 de 28 países. Si vamos al World Economic Forum, esto se perjudica todavía más. Estamos en el 32, con lo cual quiere decir que tenemos mucho que hacer en la capacitación. En el ámbito de las competencias digitales, solamente el 55% de la población de 16 a 74 años, es decir, las personas que trabajan, tienen esas competencias digitales. Si cogemos el barómetro del World Economic Forum, estamos en la posición 60. Es decir, que todavía esto tiene mucho recorrido por delante que hacer. España, en el ámbito de especialistas en las tecnologías de la información y la comunicación, estamos en un 2,9 frente a un 3,5 que estamos en la Unión Europea. Pero hay algún dato que para mí es muy significativo. Solamente el 1% son mujeres. Y tenemos un déficit gravísimo de mujeres que han estado o tienen capacitaciones de STEM.
Desde el Ministerio, luego también lo comentaré, estamos haciendo una campaña específica y una estrategia específica sobre las STEM o las STAM para las niñas, que creo que es una de las cuestiones que tenemos que trabajar infinitamente más de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la realidad en esta situación? Fijaros, en la crisis de la pandemia, en el momento en que la educación tuvo que pasar de analógica a digital no digo ni en 24 horas, fue una noche éramos analógicos y al día siguiente éramos digitales y que por lo tanto no hubieron ni 24 horas para repensarlo. Una noche, una tarde a las 5 de la tarde se cerraron las escuelas y a las 9 de la mañana se abrieron en vía digital a todos los hogares. Claro, en este momento que hacemos un análisis de cuál era la realidad de los hogares, que va muy ligado también a una brecha económica, no hay que perder de vista que en este país tenemos una brecha de desigualdad de menores de 16 años de más del 30%, hemos llegado, por cierto, hasta el 38%, en los últimos informes que dice Alto Comisionado va a estar rondando el 30%. Claro, esta brecha económica se transforma también en una brecha digital y una brecha que fundamentalmente tiene que ver con 700.000 hogares en nuestro país, donde no tienen acceso o a un ordenador o a un acceso vía internet de banda ancha o por fibra óptica. Por lo cual, estamos en una situación que tenemos que saber cuáles son las realidades de nuestro país. Fijaros, Cristina hacía una mención al principio sobre las brechas. Efectivamente, identificamos tres tipos de brechas. Una brecha de acceso, una brecha de uso y una brecha tecnológica. En el ámbito educativo, esta tecnológica la llamamos brecha educativa, pero bueno, no voy a entrar porque tampoco tengo tiempo, pero tiene que ver cómo damos clase o qué capacidades tienen los docentes para dar clases desde el punto de vista digital, con pedagogías ligadas al mundo digital y al mismo tiempo qué entornos virtuales de aprendizaje tenemos en las escuelas. Pero bueno, si esto lo llevamos a la sociedad, estas tres brechas, tenemos esa brecha de acceso, como os decía, 700.000 hogares en España donde no tienen acceso a un ordenador o a una conexión de Internet suficientemente amplia para que se pueda poder hacer. Segundo, una brecha de uso, es decir, tenemos todavía una deficiencia de competencias, como os decía anteriormente en el informe de DESI, que hablaba que solamente el 55% de la población tenía competencias digitales para hacer uso de esas tecnologías. No vale solamente el poder tener acceso, sino que necesitamos tener las competencias para poder desarrollarla. Y tercero, esa brecha, la brecha tecnológica, ¿no? Esa brecha que, como os decía antes, en el ámbito educativo tiene que ver con la formación del profesorado y los entornos virtuales de aprendizaje y la innovación educativa. En el ámbito del empleo tiene que ver en cuatro ámbitos. Primero, en la cualificación, que ya lo hemos dicho, es decir, de cómo recualificamos a los trabajadores y las trabajadoras para que puedan no solamente afrontar los retos del futuro, sino además poder capitalizar ese conocimiento que tienen para seguir en su ámbito de desarrollo de sus competencias y de su formación. Segundo, en la digitalización. Tenemos un déficit también de contenidos ligados a la digitalización. Estamos en ese proceso o veníamos de ese proceso de digitalización del turismo 4.0, la industria 4.0, etcétera, etcétera, que tenemos que ahora que ir avanzando y que por lo tanto esa brecha tecnológica no puede quedarse en que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras se queden fuera de ese proceso de formación en el ámbito de las tecnologías. En este caso, por ejemplo, desde el Ministerio, en el ámbito de la formación profesional, últimamente hemos ampliado el número de cualificaciones profesionales que tienen que ver con competencias digitales, es decir, desde programación digital hasta la utilización de procesos de inteligencia artificial y digitalización en procesos de fabricación manual. Tercera de las brechas, y ya voy terminando, Cristina, brecha económica. Obviamente, esta brecha digital es también una brecha económica. Esta brecha económica tiene que tener la capacidad para que efectivamente ese empoderamiento que necesitamos también que sea un empoderamiento económico lleve a ligar a saber cómo está funcionando esta economía digital que nos estamos moviendo hoy en día. Cada vez es más los movimientos que se producen todo a través del ámbito digital. Ya sabéis que hay algún país en lo que ya no hay dinero físico, se están haciendo esa primera prueba de que todo sea dinero digital y además requiere, sin duda alguna, de tener, como decía antes Cristina, hasta nuestro propio DNI electrónico que nos permita dirigirnos a la administración. Por cierto, esto también, que como a Cristina le gustará, porque llevamos también temas de sostenibilidad juntos, tiene que ver también con la sostenibilidad. Es decir, el que la administración se digitalice
y permita que los ciudadanos podamos tener un acceso digital a la administración, evita sin duda alguna los desplazamientos, los movimientos de los ciudadanos para simplemente coger un certificado de un empadronamiento o simplemente para mejorar también la relación entre el administrado y el administrador. Y por último, en esa brecha tecnológica, la innovación. Innovación que va ligada sin duda alguna a la creatividad. Y si no tenemos los recursos básicos, las competencias y las capacidades para entender que esa brecha tecnológica ligada a la creatividad y la innovación se está dirimiendo hoy en día en este ámbito, difícilmente estaremos liderando. Para mí creo que esto es importante, que esta actuación tiene que empoderar a la ciudadanía para que pueda liderar esos procesos. No se trata solamente de ver cómo nos adaptamos al futuro del trabajo, sino sobre todo cómo definimos juntos y qué capacidades tiene cada trabajador y trabajadora para definir el futuro del trabajo. Ahí yo creo que es donde está la línea de flotación de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Sin duda alguna, ampliando mucho más la formación. No es porque venga del Ministerio de Educación, pero es una de las bases. 3 datos, que también por no inundar de datos. Primero, en España los trabajadores se calcula más aproximadamente unas 17 horas de formación. En Alemania están en 50 horas. Las empresas punteras de tecnología están en 85 horas por trabajador. Aquí es donde tenemos que hacer y donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar sin duda alguna en plantear estas cuestiones que permitan, sin duda alguna, que los trabajadores y las trabajadoras tengan esas capacidades y esas competencias para poder desarrollar no solamente su actividad actual, sino su recualificación y además su liderazgo en el futuro y en las futuras cualificaciones. Y sin duda alguna, esto tiene que pasar por acabar con estas 3 brechas. Muchísimas gracias, Federico. La verdad es que te agradezco muchísimo el ejercicio de síntesis tan interesante que has hecho, porque sé que existen muchos datos, que tú lo estás trabajando a fondo, que podrías estar la hora entera definiendo todo esto, pero creo que has dado información suficientemente concreta y además desde un punto de vista muy amplio como para poder tener un mapa de cómo está, ¿no? De hecho, había ya preguntas, por ejemplo, Laura Maldonado te preguntaba ya, una vez conocido el diagnóstico, ¿hay una línea o estrategia definida para abordar estos problemas? Bueno, si acaso después en la ronda de comentarios podemos retomarla, ¿no? Me parece muy interesante esta tríada que ha aparecido ya aquí encima de la mesa en la primera de cambio entre brecha formativa, brecha económica y brecha digital. Y es más, yo me atrevería a decir un poco más, la brecha digital como catalizadora, ¿no? O como amplificadora de las dos anteriores. Pero bueno, eso lo dejo ahí como invitación o provocación para las intervenciones, ¿no? Ahora me gustaría saludar a Pilar Yacer. Pilar, muy buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Pilar es profesora y responsable del Centro de Investigación del Futuro del Trabajo en la EAE Business School. A ella le hemos pedido que nos haga una pequeña radiografía, que nos cuente cuáles son los principales requerimientos digitales, nada menos que para sobrevivir al mundo actual, es decir, a ese mundo que cada vez se desarrolla más en el tecnoespacio, en esa tecnosfera, ¿no? Y que efectivamente, como comentaba ahora Federico, que por cierto, Federico, cuando te oía hablar de administración pública y digitalización, solamente podía decir amén. Ahí lo dejo. Pero efectivamente vemos que en estos momentos los retos que nos está planteando el mundo actual tienen el apellido digital en casi todo lo que hacemos ya, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujarías tú ese mapa de grandes requerimientos, de grandes retos? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos. Me ha hecho spoiler Federico en muchas de las cosas que iba a comentar, pero creo que la charla de Federico ha enfocado a datos y mi charla casi es una apuesta, es una charla no para todos los públicos, en 7 minutos que me he puesto el cronómetro, pero creo que no es una charla para todos los públicos. ¿Por qué? Porque os voy a contar verdades de estas que nos duelen, que sabemos cómo son las cosas en el mundo del trabajo, pero que nos duelen que nos lo digan otros. Y esta va a ser un poco las certidumbres que yo tengo y que he experimentado a lo largo de toda mi carrera profesional en este incierto mercado de trabajo que parece que desde marzo es todavía muchísimo más incierto, pero que lo que voy a contar son 4 certidumbres que todos tenemos, 4 verdades que todos sabemos y no nos atrevemos a cambiar. Una, a mayor nivel de estudios, como ha dicho Federico, mayor nivel de empleo. Y para eso necesitamos una competencia que ahora dicen que es básica, que es el aprendizaje constante. Y esto me vale tanto
para los que han estudiado solamente secundaria como los que tienen un doctorado. Cualquier profesional, a partir de ahora, su competencia fundamental no son las competencias digitales, es esa competencia por estar aprendiendo constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado inestable y esto no va a volver una normalidad y vamos a volver a lo de antes. No, como ya dijo Heráclito, que por algo soy filósofa y lo saco siempre y me viene muy bien, no te puedes bañar en el mismo río. ¿Pero por qué? No solamente porque él cambia el río, porque si no los que cambiamos somos nosotros. Con lo cual, la competencia del aprendizaje constante es fundamental. Y por otro lado, no debemos de olvidarnos de la automatización. Dicen algunos malvados que los robots se están frotando las manos y con razón. Vayamos a cualquier supermercado. En lugar de cajeros o cajeras, seamos políticamente correctos, nos encontramos con que cada uno podemos cobrarnos la compra. Con lo cual, la automatización ya está, queramos verlo o no. Los puestos que quizás se vayan más a automatizar y sobre todo más rápido no van a ser los relacionados con la menor cualificación, sino toda tarea que sea automatizable, toda tarea que sea mecánica se va a automatizar. Con lo cual, primera verdad que tenemos que saber, tenemos que aprender constantemente porque la automatización, no solamente una crisis económica, va a hacer la que cambie el ritmo del mercado de trabajo. Otra gran verdad a la que siempre nos enfrentamos. Nunca oigo a muchas personas decir, no, ya es tarde, yo para formarme, no, bueno, pues yo trabajo en un bar, pues qué pena si ahora voy a trabajar, que el bar lo cierran, o yo trabajo en un hotel, pues qué pena, yo ahora ya a dónde voy. Gracias a la tecnología tenemos la educación a golpe de clic y mucha gratuita. Y basta que yo lo diga, que trabajo en una escuela de negocios, pero la posibilidad y la accesibilidad de tener esa formación, cualquier tutorial de YouTube, y me pongo en lo más simple, como cualquier MOOC, hay accesible un montón de recursos, con lo cual no es tanto el problema de recursos educativos, sino el problema de actitud, de querer cambiar y la necesidad de que si no nos formamos, no vamos a encontrar un empleo. Formación profesional, tema que ha mencionado Federico, importantísimo. Veo un claro culpable. Padres de mi generación que ven como un desastre que sus hijos quieran hacer formación profesional. Esto es algo que está en la sociedad y es así y tardaremos mucho en cambiarlo. Solamente mostrando datos del nivel de empleabilidad de la formación profesional sacaremos a la luz de ese diablo, a ese barril que tenemos que tener en nuestra sociedad. Tercera verdad, no empeñarse en hacer surf si no hay olas. Veo a cantidad de profesionales en el mercado de trabajo, no, es que yo era contable, Pilar, encuéntrame un trabajo de contable, no, yo es que era de todas las cualificaciones, no, yo es que solamente doy clases en presencial y claro, ahora, ¿qué voy a hacer si todo es online? No empeñarse en hacer surf si no hay olas significa que tendremos que cambiar tanto de sector como de profesión. Un dato, ahí copio a Federico que me gusta también sacar algún dato. 3,5 millones de empleos de ciberseguridad se van a quedar sin cubrir en el año 2021, es decir, pasado mañana, dentro de 2 meses. Repito, 3,5 millones de empleos relacionados con ciberseguridad. Para trabajar en ciberseguridad no hace falta estudios superiores de informática. Federico lo sabrá muy bien, no cualquiera, pero módulos de formación profesional nos habilitan como profesionales tanto para reciclaje de personas sin estudios como para personas que han salido del mercado de trabajo. Importantísimo igualmente, otra verdad, si lo que ofreces como trabajador no se demanda, olvídate, porque nos empeñamos muchas veces en decir, no es que yo trabajo en recursos humanos, no, yo es que soy coach. ¿Cuántos coach hay? Hacía una búsqueda el otro día en LinkedIn y me salían más de 3 millones de profesionales. Hay muchas veces que nos empeñamos en ser algo y si no se demanda el mercado, tenemos muchísima competencia, no vamos a encontrar empleo. Visibilizar lo que hacemos. Tenemos ahora el mundo de las redes sociales para contar lo que sabemos hacer y hay que explotarlo muchísimo. Otra verdad que me parece importantísima.
hemos pasado del mundo de la especialización, se nos ha vendido que hay que ser especialistas en un tema y ahora nos hemos encontrado que es más factible para encontrar un empleo ser polímata. ¿Qué significa eso? El que sabe muchas cosas. El que sabe muchas cosas y, por supuesto, tiene el apellido digital. Sin apellido digital, ahora mismo, lo siento mucho, nos guste o no nos guste. Os dije que os iba a contar verdades. Si no tienes el apellido digital, no se va a encontrar empleo o no se va a mantener el empleo. Polímatas. Os voy a poner 2 ejemplos súper rápidos. Maricondo, una de las personas que ha llegado a facturar más que la media de las pymes de nuestro país, haciendo que, ordenando, y que ha necesitado, no ha necesitado competencias digitales, no ha necesitado saber programar, que ha necesitado tener un móvil, tener un canal de YouTube, pero sobre todo que tener ideas y no tener prejuicios a la hora de decir, bueno, pues voy a poner un canal de YouTube para enseñar a la gente cómo ordenar sus armarios. Entonces, muchas veces nos frena el, no, claro, yo como no sé de digital, no, yo no tengo las competencias digitales, no. Ahora, saber manejar un móvil y saber poner un vídeo en YouTube lo sabe cualquiera, con lo cual, ¿qué es el momento de la creatividad? Mi madre, por ejemplo, vive en Palencia, se han cerrado los gimnasios, le gusta ir a los gimnasios, pues ha dicho, pues voy a hacer yo gimnasia que tiene un patio, lo voy a poner en un canal de YouTube y bueno, pues se la ha apuntado a un montón de gente. Entonces, y mi madre no es digital ni pertenece a una generación digital. Lo que hace falta son esas ganas. Otra de las verdades, la formación no sirve para nada si no se transforma. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos llenamos de cursos, pero no nos transformamos nuestra actitud. Y la última, y ya acabo, es responsabilidad de todos los agentes tener una empleabilidad sostenible. Yo he añadido el término sostenible a la empleabilidad. Competencias y conocimientos que nos hagan empleables a lo largo de toda nuestra carrera profesional. No esperemos que venga la sociedad, no esperemos que venga el gobierno, no esperemos que vengan los ministerios, ni que venga nadie a resolvernos nuestras competencias digitales y nuestra empleabilidad. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Me voy a acostar hoy más tranquila habiendo cumplido el objetivo de aprender cada día una palabra nueva. Esto de polímata yo no lo había oído nunca, no sé vosotras y vosotros, pero me parece que tiene mucho recorrido, o sea que muchísimas gracias. La verdad es que estaría horas preguntándote cosas, luego te cojo por banda, porque tengo unos cuantos temas ahí que intentar interrogar. Pero antes me gustaría que escucháramos a Esther Sánchez. Muy buenas tardes, Esther, si puedes ir encendiendo el micro. Esther es profesora experta en Derecho del Trabajo, directora de personas en ESADE y fue también secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales en la Generalitat de Cataluña. Le hemos pedido que nos haga este mismo análisis que estamos haciendo desde la óptica empresarial, desde la óptica de una empresa que necesita, lógicamente, seguir desarrollándose, necesita buscar trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo ve estos retos y qué nuevas acciones se están poniendo en marcha en esta línea? Bien, pues en primer lugar, buenas tardes y muy agradecida por poder estar en este foro. Como dices, me toca hacer una reflexión sobre la brecha digital desde la mirada empresarial y aclaro que va a ser una mirada en varias direcciones. En primer lugar, hacia adentro, es decir, cómo abordar desde la empresa la brecha digital para evitarla, es decir, evitar despidos, pérdidas de cualificación, pérdidas económicas o pérdidas por costes de oportunidad, y en segundo lugar hacia afuera, es decir, en relación con los ciudadanos en general, para lo que me preguntaré de qué posibles formas las empresas pueden contribuir a evitar que la brecha digital se haga más grande, bien en el marco de las políticas derivadas de los mandatos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas o bien por puro interés económico. He partido mi intervención, por aquello de ajustarme a los minutos, en una primera parte que es meramente de reflexión para incorporar una serie de matices a modo de alerta o a modo de verdades incómodas, siguiendo un poco la senda que ha marcado Pilar, y después en el segundo turno ya entraré un poco más en medidas concretas que se pueden hacer tanto desde dentro como desde fuera, ¿no? O para afuera.
En cuanto a los matices, pues la verdad es que yo no me siento nada cómoda con muchas de las aproximaciones que se hacen a la brecha digital en el entorno más divulgativo, de medios de comunicación, porque los veo como muy generales y muy faltos de riqueza de datos, ¿vale? Ahora es el momento precisamente de medir mucho y de medir bien, y deberíamos estar en condiciones, además, de hacerlo rápido y de comunicarlo igual de bien y también rápido. Porque la brecha digital no se manifiesta de la misma forma ni por razones de edad, ni por razones de género, ni por zona de residencia, ni por nivel de educación, ni nivel de renta, ni otros parámetros como por ejemplo pueden ser los niveles de salud mental, ¿no? Y a nivel de empresa ocurre exactamente lo mismo. El abordaje de la brecha digital no puede ser el mismo, ni es el mismo en función del sector, de la tipología de actividad, la tipología o las características de esa empresa o de las posiciones que eventualmente puedan estar ocupadas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que debemos cultivar algo que hasta ahora ni en las empresas o en muchas empresas se ha cultivado, que es la cultura del dato. No para, como dicen algunos, llevar la vida o reducir la vida a un Excel o a una herramienta de análisis SAP o Python o lo que sea, sino precisamente para personalizar más y mejor las soluciones y hacerlas mucho más efectivas. Porque solo así vamos a poder evitar, uno, caer en toma de decisiones que vengan marcadas por sesgos de comportamiento, movidos por alarmismos, por miedo o por fatalismo. Dos, súper importante, solo así vamos a poder dar seguridad y acompañar a las personas interpeladas o afectadas, lo sepan o aún no lo sepan, por esta brecha digital. Y tres, solo así vamos a poder optimizar y utilizar, digamos, más o menos inteligentemente los recursos, sean muchos o pocos, tampoco son necesarios muchos para gestionar la brecha digital. Oigo mucho el tema de reskilling y upskilling, sí, luego si tenemos oportunidad bajamos un poco más, pero no es la solución mágica a todos los problemas, porque la pregunta es, ¿la formación es lo que tenemos que dar siempre? ¿Con qué formato? ¿En qué hay que formar? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Para qué? A todo el mundo. Sirva este toque de alerta también para, digamos, enfatizar sobre también algo que decía, creo que ha sido Pilar, de los procesos de digitalización. Es decir, digitalizar no es implantar una nueva tecnología. Digitalizar es plantear un nuevo modelo estratégico, un nuevo modelo de negocio a través de las nuevas tecnologías. Y, por tanto, si no somos conscientes de que hay ese fenómeno de transformación y de cambio cultural porque hay un paradigma nuevo, difícilmente vamos a abordar las cosas en profundidad y vamos a caer en el parcheo y en el consumo inefectivo de recursos. En último lugar, hay que llevar estos datos a conocimiento, que no es lo mismo que información, a acciones y a beneficios. Nos va a gustar más o menos, pero las empresas, no las organizaciones, las empresas se mueven con el objetivo de obtener beneficios. Pero alerta, y alerta también para las empresas, porque una cosa es controlar el ROI, es decir, el retorno de la inversión, y otra es aplicar al ROI una lógica cortoplacista de presupuesto anual, en lugar de hacerlo con visión a medio y a largo plazo. Como no me da tiempo a abordar diferentes supuestos o detallarlo más, simplemente quiero traer al debate una pregunta y una reflexión. Si preguntáramos ahora a una empresa con la que está cayendo, si invertiría tiempo, personas o dinero, es decir, recursos, en ayudar a la reconversión digital de los ciudadanos desempleados, ¿qué es lo que diría probablemente? Ahí dejo la pregunta. Y un ejemplo, con toda probabilidad, la digitalización no va a afectar a los empleados cuyo coste salarial sea inferior al coste de la implantación de la digitalización. Es decir, que si el margen de beneficio económico que se puede obtener con la actividad es mayor sin digitalización que con digitalización, la empresa no va a digitalizar. Por tanto, en estos casos, la empresa y probablemente también el trabajador no van a ver o percibir una situación de riesgo evidente y posiblemente no van a intervenir, que es a lo que aludía antes Pilar. Pero alerta, porque una cosa es que para estos trabajadores la problemática de la brecha digital no sea importante en el marco de las políticas puras de empleo orientadas simplemente a no estar desempleado, y otra muy distinta es que sí que lo sea, sí que sea relevante en el marco de su desarrollo profesional para poder aspirar a un trabajo mejor y más duradero, y también en el marco de la calidad de su derecho a la participación digital, que es uno de los pilares de la inclusión social y lo va a ser mucho más en la medida
en que la vida social migre al online. Por tanto, ¿cuál es el riesgo en este caso? Y que da respuesta a la pregunta que formulaba anteriormente, que algunas empresas se inhiban y no adopten activamente ninguna política activa para combatir la brecha bajo el argumento de que no hay retorno de la inversión y que a lo sumo esto es un problema que tienen que resolver los poderes públicos como si fuera una instancia separada y no interdependiente dentro del ecosistema. Entonces, frente a esta opinión, yo quiero citar a Abhijit Bhalia, que es Managing Director y responsable global de la estrategia de inversiones tecnológicas de Deutsche Bank, poco sospechoso, por tanto, que propuso que las empresas tecnológicas americanas invirtieran 10 billones, creo que eran 10 billones de dólares para llevar Internet a todos los americanos en forma de ordenadores, en forma de descuentos de servicios de Internet y preveyendo mentoring y educación en skills y técnicas. Defendía la inversión, en primer lugar, para mejorar la reputación de las grandes empresas tecnológicas, que sabemos que no tienen ahora mismo un gran predicamento, que están, digamos, bajo escrutinio por lo del Tech for Good, Tech for Bad, para ganar cuota de consumidores, algo parecido a lo que ocurrió en su día con el cableado eléctrico, es decir, el cableado eléctrico mejoró la vida de la gente y a la vez generó nuevas oportunidades de consumo y de negocio, y para fomentar la participación activa de los ciudadanos en la creación de valor para gobiernos y empresas, que es algo sobre lo que volveré después en mi segundo turno cuando hable de propuestas más concretas. Yo soy consciente de que esta narrativa del beneficio es una narrativa áspera, ¿vale? Pero es la que subyace aún en el conjunto del sistema capitalista, de modo que lo que hay que saber es entenderla en toda su magnitud, no para negarla ni rechazarla, sino para poderla abordar y hacerla evolucionar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora mismo para mí son una extraordinaria herramienta de integración de lo social y de lo económico y que permite una aproximación al crecimiento desde una visión más cualitativa y más a largo plazo. Yo, si queréis, lo dejo aquí y dejo para la segunda ronda las propuestas más concretas. Fenomenal, Esther, muchísimas gracias. Yo no sé si se ha esperado o no la narrativa del beneficio, pero es imprescindible entenderla, ¿eh? Si no la ponemos encima de la mesa dándole la importancia que se merece, nos estamos perdiendo buena parte del argumento y por lo tanto la posibilidad de gestionarlo. O sea que muchísimas gracias por traerlo aquí. Me gustaba mucho esto que decías de la tentación de algunas empresas de inhibirse, ¿no? Del proceso de digitalización en algunos puestos de trabajo, en algunos sectores, porque me recordaba esta máxima que aplicamos cada vez más a más cosas, que es eso de que si algo, como por ejemplo la digitalización, si invertir en digitalización de tus trabajadores es caro, prueba no hacerlo y verás lo caro que te resulta, ¿vale? Y esto probablemente lo podríamos aplicar a la digitalización, pero también a la salud, pero también a la lucha contra el cambio climático, pero también a tantas cosas, ¿no? A la educación en general, tela. Por lo tanto, creo que está muy bien traído. Luego abordamos un poco más y luego recordaré alguna cosa que tú mencionabas de pasada, que es esta diferencia fundamental entre el dato, la información y el conocimiento, ¿no? Que creo que en algún momento lo rescataremos para seguir construyendo. Pero antes vamos a dar la palabra a Albert Sala. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Albert es de... Enciende el micro, que si no, no te vamos a escuchar. Buenas tardes, ¿qué tal? Buena tarde. Albert es director de vivienda social de Ingeus. Desde Ingeus ellos llevan tiempo trabajando con sectores que están viviendo la brecha digital en primera persona de una forma clara, y le hemos pedido que comparta con nosotros esa aproximación que tienen a la brecha digital, entendiendo que estamos ante como comentábamos antes, un catalizador, ¿no? O un multiplicador de vulnerabilidad y de exclusión social. Albert, habéis aprendido mucho ya, ¿no? En este tiempo. Bueno, la verdad es que es un viaje largo en el que todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Pero la verdad es que no renunciamos a aprender a lo largo del camino. Muchas gracias primero, ante todo, Cristina, y la verdad es que es un gusto el poder compartir con estos ponentes de esta mesa ya en un formato pues, virtual, ¿no? al que nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo lo que quería es efectivamente compartir la experiencia de transformación digital de Ingeus en un contexto en el que lo digital ha modificado las oportunidades de reinserción de las personas a las que nosotros acompañamos. La brecha digital en estos momentos significa el no poder tener una entrevista de trabajo, el no poder acceder a un empleo, porque es que las entrevistas se están haciendo en videollamada. La brecha
para los colectivos vulnerables significa el no poder tener un certificado de una administración pública, pues porque las citas previas hay que pedirlas online. O significa el no poder firmar un contrato de alquiler por no saber descargarse o por no saber adjuntar un archivo en PDF, en Word o en el formato que sea, ¿no? Nuestro modelo de acompañamiento ha sido un modelo en gran medida basado en la presencialidad hasta ahora, es decir, el ayudar a las personas, el verlas, el estar cerca, el transmitir confianza, es una parte importante de este acompañamiento. Pero si realmente queremos ayudar a la reducción de la brecha, debemos meternos de lleno y cambiar, como apuntaba también antes Esther, un poco nuestro modelo, ¿no? El modelo ya no solo metodológico meramente, sino el modelo global. Y en este sentido, creemos que no se puede plantear, digamos, el acompañamiento o la reducción de la brecha digital desde una óptica, digamos, analógica, ¿no? Que apuntaba, creo, Federico al principio de su intervención. Nuestro viaje de transformación digital se inicia hace un tiempo, unos años, que empezamos a buscar maneras de poder acompañar a las personas cuando nos las encontramos en dispersión. Teníamos clientes que se encontraban pues, en distintos municipios de España, hoy estamos atendiendo a familias en más de 300, y buscábamos modelos mixtos que pudieran combinar esta presencialidad, que entendíamos que nos ayudaba, con el acompañamiento en distancia. Con el tiempo, además, empezaban a aparecer y empezamos a vislumbrar que además de elementos como la edad, elementos como el tiempo en el paro o el nivel de estudios, estábamos empezando a ver en los análisis multivariante que las competencias digitales empezaban a asomar como elemento o factor de exclusión, especialmente a la hora de encontrar un trabajo. En el fondo, hace tiempo que estamos conviviendo con la brecha digital en nuestro día a día. Y aquí los asesores laborales y los trabajadores sociales lo perciben cada día. Pero lo que pasa es que seguramente estábamos supliendo estas limitaciones con la presencialidad que era posible. Es decir, ayudábamos a hacer esta conexión. Las personas más vulnerables tenían hasta ahora su conexión con la sociedad fundamentalmente a través de medios presenciales, pues la cita con mi trabajadora social, la cita con el trabajador social de Ingeus, con quien sea. Pero todo este punto de anclaje estalla en el mes de marzo, ¿no? Fundamentalmente estalla de una forma importante y se produce una desconexión en gran medida de las personas más vulnerables. Ante esta perspectiva, creíamos que teníamos que reaccionar pues, por el riesgo de cronificar o de añadir más factores de riesgo y de exclusión a su situación ya suficientemente complicada, pero además, lógicamente, y como apuntaba Esther, para adaptar nuestro modelo de actividad a la realidad que creemos que ha venido para quedarse en una parte muy sustancial. En ese sentido, ¿qué hemos hecho para retomar este vínculo y esta conexión de las personas en este nuevo entorno? Bueno, lo primero es que tuvimos un punto de suerte y es que pertenecemos a un grupo internacional que tiene una sede en Corea del Sur y como sabéis, pues Corea del Sur fue uno de los primeros sitios donde empezaron a emerger casos de contagio, ¿no? de coronavirus. Entonces, bueno, pues en relación y en contacto con ellos empezamos a ver un poco o a intuir por dónde podían ir las medidas y por dónde podían venir los cambios que viviríamos en el corto plazo, ¿no? En ese sentido, el día 16, creo que era el lunes 16, ¿no? Habíamos conseguido superar el estadio 1, que ahora comentaré brevemente 3 estadios, habíamos superado el paso 1, que era por lo menos estar todos pudiendo trabajar en distancia, con equipos, con datos, con conectividad y poder mantener este trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esta situación y nuestro enfoque de medio plazo se basa en 3 elementos. Primero, la prioridad era poder pasar del trabajo presencial que teníamos a un trabajo en distancia. Pues, el día 16 de marzo necesitábamos garantizar pues, que todo el mundo tuviera equipos, que había conexiones y cobertura para todo el mundo, datos en el teléfono, suficiente manejabilidad y uso del entorno digital que tenemos en la empresa, el entorno 365, con sus aplicaciones, etc. Y esto fue clave para que ese mismo día por la noche
cuando mirábamos un poco también de aquí apelo a los datos, aunque no voy a dar uno, veíamos que el volumen de actividad el volumen de actividad que estábamos haciendo en digital era prácticamente el mismo que el que estábamos haciendo en presencial, ¿no? Por tanto, habíamos podido traspasar la actividad. El segundo ámbito es que ya veníamos migrando nuestro sistema de gestión interno, pero con el COVID por medio lo que hemos hecho es reforzar y orientar absolutamente este sistema de gestión para que esté preparado para el trabajo en distancia digital. En estos momentos estamos a punto de acabar la migración, pero lo hemos adaptado. ¿Qué tipo de cosas estamos adaptando para poder dar respuesta a esta reducción de la brecha digital? Primero, sistemas de encaje, de match, entre candidatos y vacantes de una forma relativamente automática y que el sistema nos ayude a adaptar estos encajes. Tener información sobre los perfiles de las personas y saber a qué ayudas tienen acceso cuando salga una ayuda nueva, qué personas de las que estamos trabajando tienen derecho o acceso a esta ayuda, ¿no? Que el sistema ya nos ayude y nos indique y nos oriente hacia qué personas pueden tener estos accesos. Y por otro lado, otro elemento, uno de los elementos importantes es la posibilidad de la firma digital en cualquier momento de cualquier tipo de documento. Un contrato, un acuerdo de participación, una cesión de derechos de imagen o un reglamento general de protección de datos. Y por último, el tercer elemento es otro elemento que creemos que es fundamental y es la operativa, ¿no? Es decir, la transformación de la operativa en nuestro modelo de acompañamiento, que ahora pasa, o ha pasado, del presencial al distancia al digital, ¿no? Aquí lo que necesitábamos fundamentalmente era poder experimentar en este nuevo contexto en un marco de prestación digital. Y aquí lo que hemos hecho son diversas cosas, voy a explicar solo alguna. Hemos arrancado, por ejemplo, 5 programas piloto de reducción de la brecha digital con distintos componentes, pero todos ellos incorporan los 3 elementos o los 2-3 elementos que apuntaba Federico al principio de la intervención. Por un lado, garantizar datos y dispositivos de las personas para que se pudieran conectar. 2, generar las competencias y la comprensión digital para poder encontrar trabajo y mantener los vínculos sociales necesarios. Y tercero, un sistema de apoyo, un sistema helpdesk para dar cobertura a cualquier necesidad que pudiera haber en este sentido. Por otro lado, en este proceso han aparecido roles nuevos, ¿no? Han aparecido nuevos roles en la empresa. Han aparecido nuevos perfiles, figuras nuevas, como por ejemplo el de dinamizador digital, y además una cosa de fondo muy importante, ¿no? Que es que se ha producido cierta transformación en la cultura digital de la empresa y creo que de una forma muy transversal y dándonos cuenta de la necesidad y de la capacidad también que las herramientas nos dan para poder acompañar a las personas desde el entorno digital. ¿Ahora en qué estamos? Ahora estamos adaptando el modelo metodológico, estamos organizando espacios de trabajo interno para mejorar metodologías, para desarrollar contenidos de autonomía digital dirigidos específicamente a colectivos como los que nosotros acompañamos. Hemos creado herramientas de comunicación interna para facilitar la relación, guías, etc. En definitiva, el viaje que hemos hecho nosotros ha sido pasar de la presencialidad a la distancia a lo digital, ¿no? Durante estos meses hemos podido experimentar y ahora lo que nos toca es poder seguir rodando este modelo y darle robustez. Creemos que es factible, que es posible, pero también creemos que si no incorporamos lo digital en este modelo, teniendo en cuenta que la presencialidad se verá reducida en muchas formas, creo que seguiremos o contribuiremos a perpetuar esta brecha, ¿no? Y creemos que se puede intentar hacer desde esta óptica digital que os comentaba. Gracias. Pues muchísimas gracias, Albert. Esto es lo contrario a inhibirse, que hablábamos antes, ¿no? Si Esther decía, ojo, que puede haber empresas que se pueden inhibir, probablemente esto es lo contrario, todo lo opuesto, ¿no? En ese sentido, felicidades. Pero claro, también recordaba muy bien Pilar que estamos en el momento de la formación continua y el aprendizaje permanente, por lo tanto también esto va a tener que seguir evolucionando. La verdad es que yo me entusiasmo escuchándoos y vamos fatal de tiempo.
¿no? Lo cual, bueno, es buena señal porque quiere decir que habéis aportado muchísimas cosas. Sí que me gustaría haceros una ronda de preguntas para poder profundizar un poquito más, y de paso recuerdo que todo el mundo que quiera plantear alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer a través de esta pestaña de respuestas y preguntas que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Algunos ya lo han hecho así, y entonces yo voy a ir de alguna forma intercalando preguntas que lleguen por el chat de las personas que nos están escuchando y viendo, con preguntas mías que creo que me iban surgiendo conforme os iba escuchando. Federico, nos preguntaba ya Laura Maldonado, te lo decía al principio, acerca de las estrategias, ¿no? Tú has hecho un diagnóstico muy certero de las carencias formativas que existen y de las carencias en competencias digitales. Y claro, pregunta Laura con total coherencia, ¿no? Bueno, pues una vez conocido ese diagnóstico, hay una estrategia por dónde se puede empezar. Sí que os pediría a todos un poquito de brevedad en las respuestas, porque vamos mal de tiempo, pero lo suficiente para que nos dé tiempo a expresarnos bien. Federico. Bien, bueno, Cristina, tú sabes que soy un enamorado del ala oeste de la Casa Blanca y en esas reuniones de 1 minuto y medio, por lo tanto, en menos de ese 1 minuto y medio vamos a darle respuesta a Laura para eso. A ver, 3 líneas, ¿vale? Por ser muy, muy claro y muy conciso de lo que decía Laura. Primero, reconocimiento y acreditación. Necesitamos, como decíamos, teníamos al 50% de la población, el 49% de la población que no tiene acreditado sus competencias para seguir su desarrollo, y como decía Pilar, en esa educación a lo largo de la vida. Qué gran palabra. Yo recuerdo cuando estudiaba pedagogía y hablábamos de educación a lo largo de la vida, era como una cosa de, ¿esto es? ¿Qué es? No, esto es loco. No, pues ahora se habla de educación a lo largo de la vida, e incluso esa educación a lo largo de la vida como un derecho fundamental de todas las personas. Fantástico, me encanta. Reconocimiento y acreditación de esas competencias y que podamos seguir estudiando. Segundo, flexibilizar el acceso. Tenemos que flexibilizar el acceso al estudio y además entender que hoy en día el aprendizaje es un aprendizaje disperso. El Instituto del Futuro de Massachusetts habla de que a partir de ahora la formación ya no va a ser solamente reglada, sino que va a ser una formación muy dispersa, que vas a tener un MOOC de Harvard, pero vas a tener un curso de formación de no sé qué, más un presencial de no sé cuánto, más un digital de no sé qué, y eso va a ser tu currículum. Y si eso encima lo hacemos a blockchain y certificamos esto y va directamente a nuestro currículum, ya hemos hecho esto. Pero bueno, perdonadme, ya me he ido soñando. Tercero, digitalización, innovación, creatividad y emprendimiento tiene que estar imbuido dentro del sistema educativo formal, el no formal y el informal. Pilar lo decía y me ha encantado. Es decir, ahora hay una cosa que se llama apellido, que es para todo. Es lo que sea digital, lo que sea digital, lo que sea digital. Pero va a ser ahora y va a ser para siempre. Es decir, estamos buscando ese entorno. Esta mañana estaba en una empresa china muy importante, que tiene una pelea con Estados Unidos muy importante, que hace muchísimas cosas y está trabajando una cosa que se llama 5G, y me decían que en 5 años están pensando ya en el 6G, ¿no? Y todavía no hemos desarrollado el 5G. Esto va muy rápido. Por lo tanto, necesitamos, si queremos que ese contrato social global, que Cristina y yo hemos hablado mucho de este tema, sea verdaderamente algo que favorezca que los trabajadores y las trabajadoras se empoderen, necesitamos esa formación a lo largo de la vida y esa capacitación permanente para ese desarrollo. Muy gracias, Federico. Fíjate si va rápido esto, que yo tengo la intuición, es solamente una intuición, no tengo ningún dato que lo sustente, pero tengo la intuición de que dentro de nada no habrá que ponerle a nada el apellido digital porque se dará por hecho. O sea, que ni siquiera habrá que apellidarle digital, porque ya sabremos que es digital, porque estaremos viviendo ya en una esfera, en un tecnoespacio en el que se desarrollará buena parte de nuestra vida, ¿no? Tanto, Pilar, que hemos hablado mucho de formación y hemos hablado mucho de empleo, pero tú tienes una visión mucho más amplia de todo lo que supone la digitalización en los retos para el día a día, ¿no? Albert nombraba un poquito y decía, bueno, es que para sacarse el DNI hay que tener conexión y hay que hacer unos trámites. Para pedir una prestación, por ejemplo, hay que solicitarlo a través de medios digitales. Para cualquier cosa, por supuesto, formación, es decir, que en estos momentos los requerimientos digitales ya no son solamente para el empleo, que por supuesto, o para la formación, que por supuesto, sino que albergan a muchos otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Pilar, para la población más vulnerable, ¿cómo se puede abordar esto y cuáles dirías tú que son las principales cuestiones, las prioridades que habría que gestionar antes?
Centrado sobre todo, aunque vale para cualquier ámbito de la vida, pero centrado sobre todo en el empleo, creo que hay 3 prioridades básicas y vuelvo a las verdades que no nos gusta ir. Una, el índice de colocación de las agencias de empleo. Si quien tiene que enseñar a otro cómo buscar trabajo no sabe de digital, y volvemos a lo digital, o no sabe cómo se mueve esa intermediación de empleo, y ahí acuden quizás los sectores más vulnerables. No he sacado el dato porque creo que no llega ni a 2 dígitos del índice de colocación que tienen las agencias de empleo, con lo cual es importantísimo. Sigo dando muchos cursos de LinkedIn básico en el ámbito público a ciertos sectores. Dices, no puede ser, porque el mundo ya se ha transformado. Segundo, que me parece importantísimo, necesitamos tener ejemplos referentes de gente que se ha reinventado profesionalmente, del plomo a lo digital. Claro, es muy fácil decirlo, haz un curso, sí, como si hago un curso y vengo del sector construcción, mañana estoy trabajando en ciberseguridad. Es mentira, no es así. Con lo cual, necesitamos ejemplos concretos de cómo se ha reinventado esas profesiones, de cómo he pasado del sector industrial a qué sectores se pasa. En ese sentido, estamos trabajando un libro blanco de reinvención profesional precisamente para sacar a esos héroes anónimos, a esa gente que ha pasado del plomo a lo digital o de un sector a otro completamente distinto. Porque si yo lo veo, es algo que yo puedo hacer. Y tercero, el mundo de la educación. Federico, es que tienes en tus manos la clave de todo. Es decir, desde los colegios. Y desde los colegios no sé si será necesario mucho sintaxis, pero desde luego saber hacer una página web es requisito imprescindible. Dato de 2019, solamente el 31% de nuestras pymes tenía página web. Es increíble, ¿verdad? 31%. Pero luego también hay que saber algo de sintaxis para redactar bien la página web, ¿eh? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero se nos Pilar, una cosa, Pilar, que me inquieta, porque fíjate, en todo lo que planteas, que tienes toda la razón del mundo y estoy absolutamente de acuerdo, pero yo creo que todo hace referencia a un momento en el que la persona entra o en búsqueda de empleo o en un itinerario formativo. Vale, una vez que está allí, efectivamente puede haber dispositivos sociales, públicos, privados, que ayuden, que encaucen a esa formación. Pero cuando es una persona que está alejada del ámbito del empleo, del ámbito formativo, que también las hay muchas, y de repente le dicen, no, es que para solicitar el ingreso mínimo vital, mira, tienes que rellenar este formulario. Entonces, ¿cómo se hace? Vuelvo a lo mismo, ejemplos. Si tú tienes ejemplos y además ahora por canales que todo el mundo ve, incluso series de Netflix, si me apuras, es que habría que hacer series de Netflix sobre un ABCD claro de los trámites básicos para sobrevivir en el mundo de la incertidumbre. 1, solicitar una cita. 2, y se hace una serie. Y lo que dices tú, o sea, me encanta el ejemplo de Netflix porque Netflix no tiene ahora mismo guionistas en castellano. Y esa es una profesión, la de guionistas, que no es digital, pero sí que tiene que saber las reglas de cómo funciona ese contenido básico, porque tiene que ser un contenido atractivo, porque tiene que ser un contenido corto, con lo cual hagamos un Netflix para toda esa población que sí que lo ve, o si no lo ve, cualquier vídeo por WhatsApp, porque muchos me dicen, ya Pilar, pero es que tú tienes conexión de Netflix, los demás no. Vale, un vídeo de WhatsApp. WhatsApp lo tenemos casi todos, y si no, otros medios más tradicionales, pero creo que hay que hacer mucha labor muy, muy básica de difusión. Y si la que lo va a plantear a lo mejor es una influencer como Belén Esteban, pues muchísimo mejor, porque la dará más credibilidad que si sale el último gurú de turno de la institución más prestigiosa. Bueno, no me tientes a hablar de ejemplaridad pública, que eso sería otro debate. Muchísimas gracias, Pilar. Esther, tú decías, voy a dividir mi intervención entre 2 y efectivamente yo creo que hay un elemento que nos está pidiendo ya decir prioridades desde el ámbito empresarial, desde esos requerimientos que tú decías que plantean las empresas, ¿qué prioridades? Desde el punto de vista hacia adentro de gestión, y voy a utilizar la expresión de Federico que me ha gustado mucho, vamos a soñar, ¿vale? Disponer de sistemas de planificación a corto y ágiles que integren los planes de ventas, de producción, de operaciones y de inversiones tecnológicas para que recursos humanos
pueda elaborar un mapa de recursos y de conocimiento crítico que permita gestionar a su vez lo que se llama readiness, es decir, que en el momento que toca las posiciones estén ocupadas por las personas que sean capaces de realizar al 100% esa actividad sin demora. 2. Un mapeo de competencias técnicas y skills básicas de todos los empleados para medir niveles de adaptabilidad y de recualificación. 3. Planes de formación que integren todas las necesidades derivadas de los 2 anteriores puntos. 4. Absolutamente importante, que se puedan crear dinámicas de co-creación con todos los empleados para poder explorar aplicaciones tecnológicas que puedan impulsar la transformación digital. Yo el otro día estuve en un seminario de Cloud Computing y escuchando en lenguaje digerible lo que era y entendiéndole, hice un montón de conexiones que permitían generar procesos o mejoras en los procesos de mi negociado de recursos humanos. Esto aplicado de forma transversal en todas las empresas puede ser no solamente una palanca de cambio, sino además de integración del propio proceso de aprendizaje y, por tanto, un proceso de reskilling natural y que fluye de forma orgánica con los trabajadores. De forma más reactiva y a nivel normativo, pues yo que sé, en el marco de los despidos individuales y colectivos, planteémonos como parte de la compensación el que ese profesional deba pasar por un proceso de recualificación o de reinvención profesional. Estos serían posibles medidas que se pueden hacer sin gastarse mucho dinero en las empresas. Eso sí, requieren que el rol de recursos humanos deje de ser el de gestor de nóminas, de contratos y de relaciones laborales, o el de gestor de la felicidad, ¿vale? Y que por tanto integre lo hard y lo soft. Hacia afuera, muy rápido, 2 cositas, porque antes cuando estábamos hablando de los MOOCs y de que hay oferta formativa, etcétera, etcétera, muchas de las personas en riesgo de exclusión, el uso que hacen de las herramientas digitales es básicamente comunicación esencial y compra, que es el gran diferencial con el uso que hacen las personas con mayor nivel de educación, mayor nivel de renta, etcétera, 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 que es eminentemente de comunicación, de cultura, de formación, de participaciones alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mecanismos que acompañen a las personas para llegar a esa información. Por tanto, yo aquí también lo que sugiero en el marco de lo que sería innovación social, incluso soñando en moonshot thinking, es ¿por qué no hacemos programas de design thinking con esos colectivos para que podamos generar a partir de esas necesidades y esas dificultades que afrontan cada día adaptaciones funcionales o nuevas aplicaciones a esos colectivos? Yo creo que sería un elemento importante, más allá de lo que comentábamos anteriormente, y es que todas las empresas que operan en online hagan el favor de tener plataformas de comunicación con los usuarios que sean amigables. Hoy, la búsqueda de empleo, no en las agencias públicas de empleo, en cualquier plataforma de cualquier empresa, es un auténtico viacrucis. Es un rosario que a veces dices, bueno, esto es disuasorio. Otra, el tema de los algoritmos y el juego de los algoritmos aplicados a la búsqueda de empleo, porque muchas de estas aplicaciones online no llegan porque los algoritmos lo escriban y por tanto ahí también hay que meterse a fondo. Te diré, hay un montón de juego que se pueden hacer tanto desde dentro como hacia afuera. No me quiero extender porque sé que vamos mal de tiempo, pero bueno, que si alguien quiere más detalle o quiere que profundice, no solamente ahora si hay algún margen de tiempo, sino a posteriori, puede ponerse en contacto conmigo y comentamos. Gracias, Esther. Espera, no apagues el micro un momento, porque Miguel Ángel Martínez te pregunta, dice, por mi experiencia en formación continua, sabemos que existe una histórica brecha de necesidades formativas entre la empresa y sus propios trabajadores. Dice, ante la falta de concreción de cuáles son los empleos digitales o los perfiles profesionales digitales, ¿qué respuesta esperamos por parte empresarial de las pymes y sus trabajadores?
Bueno, claro, es que la brecha digital o la brecha de necesidades formativas medimos. Es decir, que cuando no tenemos una proyección, lo que decía antes de la planificación, es decir, yo no sé, porque no hacemos planes estratégicos, no hacemos planes de acción, no sé lo que quiero vender, cómo lo quiero vender, cuándo lo quiero vender, en qué cantidad quiero venderla y cuáles son los recursos que voy a necesitar. Sin esa información yo no puedo hacer un mapeo de cuáles son los recursos que voy a necesitar a corto, a medio y a largo, porque las cosas no aparecen de un día para otro, normalmente. Es decir, sí que con el COVID nos ha pillado un poco el toro, pero esto no es así. ¿Esto a qué nos lleva? A lo de el data driven y el data inspired. Es decir, hemos de empezar a trabajar a partir de los datos, analizándolos y de ahí tomando decisiones, y todas nuestras decisiones que vengan digamos, soportadas por datos y, lo más importante, evaluadas y validadas con datos. Luego, claro, si esto luego lo conectamos con los agentes de colocación, es la bomba, claro. Es decir, que esta información después se vuelque desde las empresas a los responsables que operan en el ámbito de la intermediación sería la maravilla, la maravilla. Efectivamente. Entonces ya sería así que hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Vamos a ir avanzando. Albert, vosotros desde vuestra experiencia, desde ese conocimiento que tenéis y de todo ese camino, ese recorrido que habéis hecho ya que nos habéis descrito antes, ¿no? Si tuvieras que decir las 3 prioridades, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezarías? Bueno, yo creo que ha aparecido ahora en esta parte final del debate y también un poco ligando cosas que ha dicho Pilar, que ha dicho Esther. Yo creo que uno de los retos más importantes para nosotros en estos momentos es el vincular a las personas. Es decir, vincular y conseguir que en este entorno digital el poder tener esta competencia transversal, ya no solo para encontrar trabajo, ya no solo para sacar el certificado, sino para cualquier elemento que requiera su vida en el día a día. Lo digital se puede hacer. Y en esta línea creo que estamos trabajando y es uno de nuestros principales retos. ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque a la hora de intentar retener, captar y vincular a las personas con un nuevo entorno, que en este caso es el digital, es fundamental el inventar, el adaptar formatos que sean atractivos, fáciles, simples y que sean de fácil conexión. En ese sentido, uno de los temas que hemos desarrollado con cierta profundidad es una plataforma propia en la cual hay videotutoriales sobre cómo darse de alta en la clave PIN para conseguir cualquier certificado online de la administración. Teníamos locos a los equipos en confinamiento grabándose vídeos en casa, tutoriales y tal, pero son los contenidos que son fáciles de compartir, a los cuales acceder, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, hemos hecho un videotutorial, pues en el periodo de confinamiento y de acuerdo al decreto del gobierno se podían solicitar moratorias. Pues hemos hecho un videotutorial sobre cómo solicitar la moratoria en su pago del alquiler en este portal concreto a través de los mecanismos concretos que este propietario ha articulado en su página web. Rellene aquí, apriete aquí y envíelo. Porque es que si no hacemos esto, bueno, si no le dedicamos tiempo y no le ponemos instrumentos de conectividad, de conexión, seguiremos progresando en esta brecha digital. Otras cosas que hemos hecho en la plataforma, hemos creado materiales propios que combinan vídeos explicando qué debes hacer en una entrevista laboral, qué debes decir y qué no debes decir, cómo debes comportarte en una entrevista laboral, qué 3 preguntas no debes hacer en la entrevista. Entonces, todo este tipo de materiales los hemos troceado en formatos comestibles y de manera que sea fácil de acceder a ellos, porque es lo que podemos, y los compartimos, como decía Pilar, pues por WhatsApp, los compartimos por WhatsApp. Yo sé que mañana tienes una entrevista, te mando este vídeo, míratelo, ¿vale? Y si tienes una duda, me llamas, hacemos una videollamada. ¿Qué duda tienes? ¿Qué no has visto claro de este contenido? Entonces, yo creo que tenemos que tender hacia aquí. La plataforma que tiene materiales, contenidos, itinerarios que se pueden hacer en un formato de mayor autonomía o en un formato más acompañado. Por ejemplo,
actividades grupales, hacemos seminarios para identificar y que las personas identifiquen sus fortalezas. Estos seminarios grupales son a través de Zoom. ¿Qué pasa? Que tenemos que dedicarle una sesión o 2 sesiones más a explicarles cómo conectarse a Zoom, cómo encender el micrófono, cómo encender la cámara. Pero una vez está hecho una vez, hemos generado hábitos nuevos, hemos generado un aprendizaje nuevo y visto Zoom, vistos todos. Visto Zoom, visto Webex, visto, no sé, la plataforma que venga detrás, ¿no? O sea, creo que hemos dedicado una parte importante y creo que el reto fundamental, hablando, Cristina, de prioridades, retos, yo creo que uno de ellos es el seguir avanzando en estos formatos que permitan la vinculación y la participación de todos estos colectivos que están más alejados, ¿no? Hemos arrancado, por ejemplo, en Aragón, un proyecto con 150 jóvenes, perfil garantía juvenil, para que os hagáis una idea, 150 jóvenes que la semana antes del confinamiento era un programa diseñado para hacer en presencial. La semana antes de empezar el confinamiento, este programa teníamos que hacerlo impartiendo sesiones grupales presenciales, citas individuales, y a través de la plataforma, a través del desarrollo de todos estos mecanismos o instrumentos de comunicación, herramientas, formatos, vídeos, videotutoriales, audios, videollamadas, sesiones individuales por Zoom, por Teams, por Skype, por lo que haga falta, hemos conseguido arrancar un programa con 150 jóvenes y en digital, captándolos por las redes sociales, vinculándolos a través de LinkedIn y a través, bueno, antes los íbamos a buscar a Isla Fantasía o los íbamos a buscar al cine, donde hiciera falta. Pues ahora las redes es donde tenemos que irlos a buscar. Entonces, por un lado, el adaptar y el tener, digamos, herramientas muy concretas que permitan esta vinculación. Diré 3 solo y voy rápido, Cristina. Muy breve, que estamos ya fatal de tiempo. Perfecto. El segundo aspecto sería el acabar de desarrollar y el encontrar nuevas facetas y nuevos perfiles a los equipos internos. En línea con lo que decía Esther, pues hay que transformar y hay que ir adaptando las competencias, hay que ir adaptando los roles, hay que ir adaptando las funciones. Es verdad, y lo he dicho antes, se ha hecho un trabajo excelente. Aprovecho para felicitar y agradecer a todos los equipos todo este trabajo que hemos hecho, pero hay que seguir avanzando. No es factible, o sea, tenemos que tener muy claro que la presencialidad se mantendrá en una pequeña parte. El resto de nuestro trabajo se irá convirtiendo cada vez más de una forma sin retorno, tozuda y rápida, a un modelo bastante digital. Y el tercer reto, yo creo que sería, estamos viendo con relativo optimismo que hay algunas empresas con las que trabajamos que están viendo, que son conscientes de esta necesidad de dotar de herramientas digitales para reducir la brecha digital a los colectivos más vulnerables. Estamos viendo también alguna administración pública, pues que también, Ayuntamiento de Madrid nos ha pedido que hagamos un piloto de autonomía digital, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero en ese sentido sí que, bueno, lo que hay que profundizar en iniciativas de más calado que de una forma transversal, estructural e integrada en cualquier proceso de acompañamiento, tanto del sector público como del sector privado, tengan muy claro y refuercen todos estos instrumentos y programas de reducción de la brecha digital. Yo me quedaría en estos 3 elementos. Muchísimas gracias, Albert. Vamos fatal de tiempo, hay preguntas, pero más que preguntas son reflexiones que me voy a atrever a hacerlas y hacer un comentario yo. Y si queréis matizar algo lo planteáis y si no vamos dando paso, ¿no? Por un lado, Miguel Gutiérrez Soto dice: se van a quedar fuera del mercado de trabajo esas personas desempleadas mayores de 50 años con formación básica y en trabajos de servicios con nivel bajísimo en tecnología. La brecha emocional se ha disparado entre la impotencia de luchar y no alcanzar la tecnología exigida. La presión social profesional digital está agobiando a algunas y a algunos. Yo creo que la respuesta es claramente sí. No sé si alguien tenéis algo que matizar, pero efectivamente cuando hablamos de esto no hablamos solamente de jóvenes, ni muchísimo menos, sino que también hablamos de esos sectores mayores de 50 años, dice él, bueno, podríamos ver, ¿no? Pero efectivamente personas mayores que tienen esa presión de alguna forma redoblada sobre ellos, ¿no? Solamente un apunte, porque además... Espera, Pilar, espera un segundo, porque es que hay otra persona, busco su nombre...
Bueno, es igual. Alguien nos preguntaba por ese libro blanco, Pilar, que habías nombrado, que decía dónde se puede encontrar. Yo te he entendido que lo estabais haciendo en estos momentos, ¿no? Ahora sí. Mil gracias. Bueno, el libro blanco lo estamos lanzando, bueno, en mi perfil de LinkedIn lo tenemos todavía abierto, lo estamos haciendo con Cámara de Comercio, CEAGE, un montón de instituciones que estamos difundiendo, sobre todo para sacar ejemplos de todo, de jóvenes, con formación profesional, sin ella, con doctorado, de todos los sectores y de todas las edades. Y entro en el tema de edad, estamos también haciendo otro libro blanco sobre transición profesional de los seniors. Y hay un dato importantísimo. El trabajo es como la energía. Ni se crea ni se destruye. El trabajo se transforma y se ha transformado siempre. Y nadie se queda fuera. Nos quedamos nosotros. Basta ya de echar balones fuera. Muchas veces nos quedamos nosotros fuera. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos formado, porque no nos hemos preocupado. Hay que estar atento. La empleabilidad sostenible, ¿qué significa? Que esto de buscar trabajo es como lo de entrenar. O sea, no hay dietas milagro. O sea, uno tiene que entrenar su empleabilidad, igual que el aprendizaje, a lo largo de toda la vida, y tiene que estar activo, tiene que estar, si en marzo estabas trabajando en el sector turismo y todavía piensas que va a volver en breve, olvídate porque ya has tenido 6 meses para darte cuenta que esa situación no va a volver. Y eso es un poco las verdades que a mí me gusta decir, porque parece que no, bueno, cuando todo vuelva, no, haber esperado una ayuda, no, tenemos que ser nosotros los que partamos y los que estemos convencidos de que el trabajo se transforma, claro que sí, como lo ha hecho siempre, con lo cual yo me tengo que adaptar a esa transformación. Y es que si no nos gusta lo digital, pues es que no nos queda más remedio, porque todos sí compramos por internet, o sea, nos gusta lo digital para algunas cosas, para nuestro trabajo no. Yo si me permites, Cristina, ahora cuando estaba escuchando la pregunta, he pensado pues, en el caso de Elisa, que es una señora que participó en uno de los 5 pilotos de autonomía digital que hicimos justo antes del verano, meses de mayo, junio, julio, señora de 63 años, o sea, más de 50, 63, y ha encontrado trabajo ahora. Es decir, no encontró trabajo en el momento en el que hicimos el piloto digital, ha encontrado trabajo ahora. ¿Y qué trabajo ha encontrado? Pues un trabajo de los que ofrece el mercado de trabajo ahora. Lo que pasa es que si no hubiera pasado seguramente por este piloto de autonomía digital, ni siquiera ese trabajo habría podido encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que el mercado está complicado, es un mercado duro, pero realmente las herramientas que tenemos a nuestro alcance ahora las tenemos que ir incorporando para poder estar vinculados cada vez más al mercado de trabajo. Simplemente recuerdo ahora mismo otra participante, Ramona, que tenía 6.000 correos en el buzón de entrada de su correo, porque ella sabía que tener correo era importante, pero no tenía muy claro qué hacer con los correos. Entonces, hay que dar ese acompañamiento para discernir y utilizar las herramientas para encontrar trabajo, entre otros. Pero podríamos... es una autonomía yo querría, Cristina, un súper breve apunte al hilo de lo que está comentando Albert. Es decir, una de las grandes potencialidades de las tecnologías de la información es el que podemos entrar en contacto muy fácilmente con gente en nuestra misma situación. Y precisamente cuando estamos hablando del abordaje de la reinvención y el abordaje del busco empleo con la que está cayendo, es un abordaje en el que uno se siente muy solo y muy miserable. Y por tanto, también el poder utilizar esta plataforma y que alguien tenga la capacidad de aglutinar dentro de esa plataforma a una comunidad de personas que sienten la misma problemática, yo creo que también es fundamental. Totalmente de acuerdo. Os iba a proponer que hiciéramos un recopilatorio de cosas curiosas o paradójicas, como estas que comentaba Albert, ¿no? Os cuento una que va a enganchar con una última pregunta que había en el chat y así le damos la palabra a Federico, que tiene que ver con él, y terminamos allí, si queréis, ¿no? El otro día estaba yo en clase, yo doy clase en la Universidad de Zaragoza, y con alumnos de universidad se me estaban quejando de que, bueno, pues el grupo está partido por 2, la mitad está en presencial, la otra mitad está en streaming, y entonces esto de la tecnología, qué rollo, que no se usa, que no sé qué, que no sé cuántas. Media hora después de la queja, estábamos hablando precisamente de un tema de cómo las tecnologías de la información y la comunicación transforman la educación y la forma de impartir las clases y de dar las clases, etc. Y entonces les hice la pregunta del millón, que es: sacad los móviles. Mirad a ver cuántas horas de uso le habéis dado de media la semana pasada al móvil.
¿vale? Me quedé aterrada. Y eso que yo pensaba que yo tenía un problema de adicción al móvil, ¿no? Bueno, estuve escuchando números en torno a 8, 10, 13 horas de uso al móvil según le estaba diciendo el propio aparato. Y se me quejaban de que tenían que utilizar la tecnología para asistir a clase online, ¿vale? Entonces, eso que efectivamente esas situaciones paradójicas como las que comentaba Albert, o esa diferencia entre la brecha de acceso, la brecha de uso y la brecha de tecnología que comentaba Federico al principio, lo estamos viviendo ya en carnes. Eso ni es ciencia ficción, ni es un futurible, ni es algo que pasará como cuando Harari nos dice, no, cualquier persona que se incorpore ahora al mundo laboral tendrá que reinventarse 6 veces. No, 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 eso no es tendrá, eso es ya, ¿no? Federico, una pregunta muy concreta que te dicen que estupendo el trabajo que estáis haciendo, que muy bien, pero que si esto no sería más fácil con un pacto por la educación. Voy a ser políticamente incorrecto, Por por una favor. vez. Yo soy un moderado extremista, soy extremista en mis planteamientos, pero moderado en mis formas, ¿no? Pero soy muy extremista o muy radical, más que extremista, muy radical en mis planteamientos y muy firme. Vamos a ver, tenemos un pacto educativo, se llama Constitución, artículo 27 de la Constitución. Más allá de ese pacto educativo del 78, en este país no lo vamos a tener. Pilar decía antes, digamos verdades, pues vamos a decir verdades incómodas. No es real, es decir, es que no hay un pacto ni va a haber un pacto. Mirad, los dos grandes avances en la educación en este país han producido, uno, en la Segunda República, donde había un proyecto educativo, proyecto pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza y una apuesta de un gobierno progresista que fue la que puso la educación como el punto fundamental del desarrollo de cualquier política de la República, y la segunda, cuando llegó la democracia, en la época de los años 80 aproximadamente, entre el gobierno de UCD y el gobierno socialista con Maragall, y estaban los movimientos de renovación pedagógica, un proyecto pedagógico y un proyecto político. Hoy no tenemos un proyecto pedagógico que aglutine a todo el sector, ni hay una conciliación política para entender que la educación es algo más que un instrumento para que los partidos políticos se lo echen unos a otros. No lo hay. Mira, no podemos acabar así. O sea, con la semana que llevamos, ¿vale? Con la semana que llevamos y esta sentencia no podemos acabar así. Bueno, entonces, dejadme que, por supuesto, os dé las gracias por haber participado. Les doy las gracias a la gente, a los amigos y amigas de INGEUS y de ALEF por organizar estos foros, que creo que nos hace falta muchos como esto para compartir conocimiento, lo que sabemos, lo que no sabemos, paradojas, lo que está pasando, etcétera, etcétera. Por supuesto, muchísimas gracias a las personas que nos habéis estado escuchando y de forma especial a los que habéis ido aportando cosas en el chat, pero dejarme que cerremos hoy con un párrafo de una cita del último libro de Sandel, La tiranía del mérito, seguro que es un libro que todos conocéis, y que el otro día me encontré con un párrafo que dije que bien explica esto, lo que está pasando en el mundo. No estaba pensando solo en digitalización, estaba pensando en esta semana convulsa que llevamos, pero creo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado aquí y me gustaría que le dedicáramos unos segundos a escucharlo, ¿no? Dice Sandel en este libro: la división política más importante, según explicaban los ganadores, ya no era la de la izquierda contra la derecha, sino la de lo abierto contra lo cerrado. En un mundo abierto, decían, el éxito depende de la educación, de prepararse para competir y vencer en una economía global. Eso significa que los gobiernos nacionales deben procurar que todos tengan las mismas oportunidades de recibir la formación en la que se fundamenta el éxito. Pero también supone que quienes acaban en la cúspide de la pirámide social terminan creyéndose que se merecen el éxito que han tenido. Bueno, pues yo creo que esto nos deja unos cuantos conceptos. En primer lugar, para entender un poquito mejor el mundo que nos está tocando vivir, que es de todo menos simple, ¿verdad? Y probablemente también nos ilumine en entender todos estos desafíos que tenemos por delante y que nos ayuden, como antes muy bien decía Esther, queremos entenderlo para poder gestionarlo, por lo tanto que nos ayuden a gestionarlo. Muchísimas gracias a todas, a todos. Perdón por el desastre de moderación que se ha ido de tiempo muchísimo, pero creo que la calidad de vuestras intervenciones lo merecía. Un abrazo.